Una de las preguntas recurrentes de los oyentes tanto de mi videoblog como en las redes sociales ha sido la siguiente pregunta. Con la problemática del mundo actual, ¿por qué es tan difícil simplemente eliminar a los liberales y poner en sus puestos a los patriotas nacionalistas dispuestos de trabajar entre ellos para salvar el mundo? Para empezar, las personas que hoy se llaman liberales, de hecho, tienen una actitud muy indirecta hacia el liberalismo como una ideología política clásica. Los liberales modernos no son los herederos ideológicos de John Locke y otros como él. Los liberales occidentales clásicos eran patriotas de sus países, tienen sus propios puntos de vista sobre el desarrollo político y económico de sus países. A los liberales ingleses nunca se les habría ocurrido trabajar contra el Imperio Británico. Además, siguieron políticas tanto extranjeras como internas bastante duras en interés nacional. El liberalismo en la Rusia moderna es un fenómeno completamente diferente. En primer lugar, sus raíces no se remontan a ese liberalismo ruso prerevolucionario que quería limitar la autocracia y introducir ciertas libertades. La verdadera madre del liberalismo moderno es la disidencia soviética y aún así su parte más extremista. El Occidente quiere pintar a los disidentes soviéticos como amantes de la libertad y valores occidentales, pero de hecho entre los disidentes había los mismos comunistas marxistas, había nacionalistas y también conservadores ortodoxos. Hubo disidentes que querían hacer de la Unión Soviética un Estado rojo mucho más radical o revivir incluso el Imperio ruso. Sin embargo, el liberalismo dentro del contexto de la lucha de los proyectos globales de hoy en día se trata de otra cosa. Fueron ellos, los liberales modernos, quienes aplaudieron el colapso de la Unión Soviética a pesar de las catástrofes que afectaron a los millones de personas que viven en el espacio postsoviético. Os recuerdo la crisis del septiembre del año 1993, cuando el presidente Boris Yeltsin decretó la disolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia, el organismo que era un obstáculo para su consolidación en el poder y la realización de la reforma neoliberal promovida por las fuerzas prooccidentales y también por los Estados Unidos. El Congreso ruso rechazó el decreto presidencial por el bien de la patria y aprobó la destitución de Yeltsin. Yeltsin, apoyado por Clinton, bombardeó la Casa Blanca con artillería pesada. Es decir, en octubre del año 1993, los liberales rusos que tanto defienden los derechos humanos exigieron que los defensores legítimos de la Casa Blanca rusa se ahogasen en sangre. Cuando la gente común, pensionistas, trabajadores militares, estudiantes, se paraban en las barricadas en nombre de su tierra natal para defender a los diputados encerrados dentro de la Casa Blanca bajo una variedad de banderas, desde las banderas rojas estalinistas hasta las banderas negras, amarillas, blancas de los monárquicos, los liberales exigían disparar a estas personas y aplastarles con los tanques. Y el entonces presidente Boris Yeltsin hizo exactamente eso, aunque lo hizo con un poco más de gentileza. La más abominable de las personas que se hacen llamar liberales es que odian sinceramente a su país, y no solamente estoy hablando de Rusia. Estamos viendo este fenómeno en Venezuela, en los Estados Unidos, México, España, todo espacio postsoviético de los países del Pacto de Varsovia, etc. Un liberal puede nacer en Moscú, o París, o San Francisco, Caracas, Buenos Aires o Madrid, ser étnicamente una persona bastante rusa, o francesa, o española, o estadounidense, o venezolana, o argentina, pero al mismo tiempo odiará a su país, la despreciará y la llamará cualquier nombre peyorativo hasta pedir que las tropas extranjeras lo invadan y matan la mitad de la población en nombre de la paz.
Y en este sentido, este liberalismo tuerto, esquizofrénico tipo nazis ucranianos, fascistas bálticos, representan un enemigo común de la humanidad. Repito, una característica distintiva de los liberales es el odio visceral hacia la mayoría de la población de su país. Además, se apropian del derecho a hablar en nombre de esta mayoría, llamándose a sí mismos el pueblo. Pero los liberales, odiando a la gente común, se consideran una especie de casta especial superior de iniciados. ¿Cuántas veces hemos leído en los medios de comunicación de masa las declaraciones de que supuestamente el pueblo ruso tiene la culpa de la aparición del dictador Putin, Venezuela de la aparición de Chávez, los rednecks, el cinturón religioso gringo de la aparición de Trump, el populismo rancio retrógrada mexicano de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera? Ahora, los liberales han monopolizado el derecho a hablar en nombre del público. Por opinión pública, los medios de comunicación de masa ahora se refieren exclusivamente a la postura de los liberales y así sucesivamente desde el aborto hasta los desfiles de homosexuales, desde la privatización hasta la migración. En cierto sentido, esto no es sorprendente, ya que una parte importante de los representantes de las profesiones intelectuales, incluido el periodismo, obviamente, se ven impregnados por el liberalismo. La mayor concentración de liberales está en las grandes ciudades, que sean Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, Madrid, París, etcétera, etcétera. Y los principales medios de comunicación también se encuentran en las grandes ciudades que transmiten esa postura, haciéndola pasar por opinión pública. El monopolio de la palabra es alimentado por las capacidades financieras desmesuradas de los liberales. Detrás de ellos hay una estructuras oligárquicas extranjeras y nacionales. Ni una sola fuerza patriótica, especialmente de izquierda, tiene recursos financieros tan grandes como los liberales. Por ejemplo, en Estados Unidos, de los 50 principales medios de comunicación, 49 son liberales. Pero de repente el poder liberalismo se encuentra en un declive y su dialéctica está perdiendo fuerza. La razón de este problema es que se rompió la máquina que aseguraba la expansión económica del liberalismo, es decir, la ideología del proyecto global occidental. La emisión del dólar ya no da crecimiento económico, las deudas acumuladas presionan seriamente al Estado y también al consumidor. Yo ya he explicado muchas veces el tamaño de la próxima recesión económica y la recesión de los ingresos de los ciudadanos de los países dorados a raíz de la crisis, cuando los ingresos y los gastos lleguen a un estado de equilibrio, de acuerdo con los preceptos de la teoría económica liberal. Repito una vez más, para la Unión Europea esta disminución puede alcanzar unos 50%. Para los Estados Unidos, unos 60%, teniendo en cuenta que el PIB claramente exagerado. Y entonces comenzarán problemas muchísimo más graves. El hecho es que la victoria, entre comillas, del liberalismo se asoció exclusivamente con el dominio en la estructura social de los países desarrollados, entre comillas, de la clase media como personas con el comportamiento típico de consumidor. Antes de estos tiempos, la principal estabilidad social en la sociedad eran las ideas conservadoras que surgieron dentro de la familia apoyadas por las religiones tradicionales. Está claro que a los banqueros no les gustó esto, ya que los modelos ideológicos conservadores siempre tienen una actitud extremadamente negativa hacia los préstamos y los prestamistas. Pero como no podían arriesgar la estabilidad social, ellos, aunque de mala gana, se vieron obligados a soportarlo. Y la experiencia del Imperio ruso y su caída en el año 1917 no les permitió dormir en paz a estos banqueros liberales financistas.
La situación cambió solo con el advenimiento del Reaganomics en el año 1981, es decir, el comienzo de la estimulación crediticia de la demanda. El problema se hizo posible de resolver, dado que este mecanismo, basado en la refinanciación de la deuda privada, permitió crear una clase media estable que supera la mitad de la población total del país y sirvió como una ancla social, lo que garantizó el comportamiento típico. La clase media que tiene algún tipo de propiedad, a diferencia de los pobres, pero no tiene sus propios recursos para proteger estas propiedades, están muy interesados en tener un Estado fuerte, incluso si el control es el Estado, ¿no? Controlado por los banqueros. Así que fue a partir de este periodo, estamos hablando de principios de los años 80 del siglo pasado, que comenzaron los ultrajes liberales, desde los desfiles gay hasta la justicia juvenil. En este periodo de expansión activa de ideología liberal que comenzó una marcha victoriosa en toda Europa, pero se basó en una explicación muy simple. Si quieres vivir según los estándares de nuestra clase media, apoya una ideología liberal. En realidad no se trataba de valores pederásticos, sino de estándares garantizados para la clase media, como la casa, jardín, el cochecito, lo que podríamos llevar culo veo, culo quiero. Y la gente estaba imbuida. Además, se hizo necesario pensar en hijos, en nietos, en responsabilidades, contradice los valores liberales. Y todos comenzaron a vivir como el consumo por y para el consumo y vivir al día, y las olas de felicidad se extendieron por toda Europa, o más precisamente a los países de la Europa Unida y aquellos que están ansiosos por unirse a ellos. Y para unirse al progresismo liberal europeo había que aceptar un sinfín de degeneraciones morales o amorales. ¿Qué vas a hacer? Se la vi. Y por supuesto no se le explicó a nadie que el modelo económico que sustentaba esta prosperidad era finito. Sí, largo, casi 40 años, fui suavemente, pero finito. Y por cierto, este periodo ya ha llegado a su fin, pero dos generaciones de liberastas, que son liberales y pederastas, lograron salir. Y estos liberastas no saben hacer nada, como muchos aspiran a ser un youtuber famoso o acostándose con algún productor de Hollywood, o como hacen tantas tipas en nombre de libertad de expresión, enseñan sus pechos al mundo o se desnudan porque se sienten supuestamente libres. El concepto de pudor, valores conservadores, son anatema para ellos. Lo que no cabe ninguna duda, estas dos últimas generaciones pusilánimes, sin escala de valores, traicioneros, demagogos, categóricamente no están listos para asumir la responsabilidad del mundo que se les viene encima, incluido tener hijos, con todo lo que conlleva de tener hijos. Esa es la razón de la actual parada de la expansión del liberalismo y su reversión lo suficientemente rápida en el futuro cercano. Y es por eso que las cosas se pondrán muy cuesta arriba en Europa Occidental, donde los representantes liberales empobrecidos de la antigua clase media simplemente serán absorbidos por los inmigrantes conservadores que al menos no han olvidado cómo reproducirse. Y también es por eso que el conservadurismo oriental ya ha levantado la cabeza en Europa y es duro, con un claro énfasis en el nacionalismo abierto. Con la quiebra del modelo económico Bretton Woods, el liberalismo será muy costoso para Europa, sobre todo para el Occidente. Es muy posible que algunos de sus países van a desaparecer del mapa mundial para siempre, convirtiéndose en una nueva África o un nuevo califato, por ejemplo, Noruega y Suecia. Aquí no se puede hacer nada. El rechazo de los valores bíblicos, es decir, desde un punto de vista religioso, la venta de alma siempre es muy costoso. Por eso es vital tener en cuenta lo que va a pasar después de la muerte del liberalismo, más precisamente representantes del proyecto global occidental banquero. Y dado que el péndulo siempre se balancea de un lado al otro,
Las fuerzas conservadoras muy rígidas que durante muchísimo tiempo estaban a la espera comenzarán a manifestarse y ahora han comenzado a emergir. Esto es en primer lugar el nacionalismo agresivo o fascismo que ya vemos en Ucrania y los estados bálticos y también el fundamentalismo musulmán no menos agresivo. Será bastante difícil negociar con ellos ya que los ex liberales que se indignarán por la pérdida del famoso coche, casa y jardín caerán fácilmente bajo la influencia correspondiente. Y como quedó claro que esto no funciona, el comunismo comenzará a levantar la cabeza, según la cual todo en Europa creían que ya había muerto. Entonces la derrota de los banqueros con su liberalismo tendrá consecuencias muy grandes para el mundo. Y aquí, dentro del contexto de esa lucha ideológica, yo quería recordar a los oyentes el desarrollo y los ganadores de las grandes guerras del siglo XX. Un análisis de la historia de las guerras mundiales en los paradigmas de la teoría de la guerra y la guerra de sentidos, donde podemos sacar conclusiones importantes. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, desde la perspectiva de la geopolítica, fue una guerra de imperios y desde el punto de vista del poder conceptual y la guerra de significados, fue una guerra de credos y culturas. La Primera Guerra Mundial terminó, por un lado, con el colapso de todos los imperios monárquicos existentes, ruso, austrohúngaro, otomano, alemán, con el colapso y la derrota de las enseñanzas de la ortodoxia y también del Islam, y el colapso de la ética monárquica de las grandes monarquías y los estados que entraron en ellas. Los ganadores, Estados Unidos, la Entente sin Rusia, que con su revolución de 1917 perdió la guerra ya ganada, la victoria de la cultura católica cristiana sobre la ortodoxia y el Islam, la victoria de la ética del liberalismo, es decir, libertad incluso de dogmas religiosas, igualdad, es decir, igualdad del bien, el mal, la luz, la oscuridad, los hombres, las mujeres, lo que estamos viendo hoy en día, etcétera, etcétera, y la fraternidad en forma de cosmopolitismo sobre la ética de la autocracia. La Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de la guerra de los sentidos, terminó con la derrota del nacionalsocialismo y la victoria conjunta de la coalición de estados de democracia liberal e ideología comunista totalitaria. Al mismo tiempo, en el campo de la geopolítica, un nuevo occidente bipolar global, con Estados Unidos a la cabeza, contra el Oriente y la Unión Soviética, ha desarrollado un sistema de entidades geopolíticas no complementarias y antagónicas entre sí. En el campo de los credos de las culturas, el catolicismo se estableció en el cristianismo como el hegemón del credo. Después de la derrota revolucionaria del poder soviética, la ortodoxia prácticamente no surgió y como base de la cultura rusa y soviética perdió su significado y poder conceptual. El Islam, como credo y base de la cultura musulmana, ni siquiera se tuvo en cuenta en la alineación global y comenzó a ser marginado. Después vino la Guerra Fría, que fue una guerra global de los significados, una guerra de ideologías comunistas y democráticas liberales. La Guerra Fría terminó en las dimensiones de la geopolítica con la victoria total del capitalismo occidental y el colapso de la URSS y el sistema socialista mundial. En las dimensiones de la guerra de los sentidos, la Guerra Fría terminó de la siguiente forma. La victoria de la democracia liberal sobre la idea comunista, la victoria de la idea de influencia global y ganancia sobre la idea de un Estado nacional soberano, la victoria del protestantismo y una ética de trabajo protestante sobre el catolicismo y la victoria de la ética de cosmopolitismo sobre la ética de la identidad nacional. También podemos hablar de la victoria de la ética del beneficio a toda costa sobre el código moral de constructor de comunismo y la victoria de la cultura del consumo
sobre la cultura nacional como tal, y en este caso la derrota de Rusia en el campo cultural, que es ética, estética y lógica, como guerra de los sentidos. Pero la derrota tiene consecuencias graves para la nación o la ideología derrotada. Liberalismo desenfrenado es el responsable directo de la muerte de cientos de miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Solamente entre 1989 y 1996, los países del bloque soviético pasaron de tener 14 millones de personas que vivían bajo umbral de la pobreza a 168 millones. Y si sumamos las políticas neoliberales en África, América Latina, Oriente Medio y Lejano, fácilmente podríamos hablar de 1.000 millones de víctimas, no necesariamente mortales, pero aún así víctimas. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no eliminar a los liberales? El hecho es que todo el sistema de gestión económica, es decir, el gobierno, el Banco Central, todos los ministerios, departamentos y la comunidad de expertos asociados, etcétera, etcétera, está construido en el marco de un paradigma conceptual liberal. Y no solo en un país, sino a escala planetaria. Y si eliminamos a los representantes individuales de los liberales, que sean el Banco Central Europeo, Fondo Monetario, Banco Mundial o las instituciones nacionales, la pregunta es a quién pongamos en sus puestos de trabajo. Sí, con la caída del liberalismo, las fuerzas nacionalistas en distintos países están levantando la cabeza. Por ejemplo, se ha formado una élite nacional en Rusia que ya entiende perfectamente que su futuro está conectado exclusivamente con el futuro de su país. Pero mientras tanto está en una feroz batalla a muerte con la élite liberal y hasta ahora es la última la que determina las reglas de juego, es decir, los liberales en la administración pública. Y vuelvo a repetir, no solo en Rusia, en Estados Unidos con Trump, en Chile con Xi Jinping, etcétera, etcétera. Es necesario cambiar categóricamente el paradigma financiero y económico para poder reorganizar todo el sistema de gestión planetaria. La fuente principal de la dificultad que experimentan la mayoría de la gente al intentar comprender la actual crisis interna de los Estados Unidos es que la erupción actual de prácticas imperialistas estadounidenses está enraizada en el mismo modelo liberal anglo-holandés admirado por la opinión oficial en la Europa de hoy. El sistema liberal del gobierno, economía, la filosofía social es principalmente una copia del poder marítimo gobernado por la oligarquía financiera de los antiguos tiempos imperiales de Venecia. Bajo la influencia del poderoso Paolo Sarpi y sus sucesores, el modelo veneciano del liberalismo administrado por la oligarquía financiera se impuso a dos potencias marítimas imperiales emergentes en el norte de Europa: la Inglaterra de Francis Bacon, Thomas Hobbes y John Locke, y los Países Bajos, Guillermo de Orange y el imperialista radical Bernard Mandeville. El liberalismo filosófico que reinaba dentro de la sociedad se complementaba con un impulso hacia esa supremacía marítima relativamente global consistente con el interés propio adoptado de la clase financiera oligárquica como comerciante y usurero. La característica crucial del modelo liberal anglo-holandés, que por lo tanto se consolidó esencialmente en la concepción a lo largo del siglo XVIII, es su relativa independencia del gobierno electo, que disfruta un sistema de banca central controlada de forma privada. En efecto, ese sistema de banca central es el agente de la asamblea colectiva de hecho de la clase oligárquica financiera de la sociedad. Pero es imposible el cambio sin primero resolver el problema de crear una construcción conceptual de la existencia distinta en el mundo. Y simplemente no tenemos centros conceptuales que no sean liberales, ni en Rusia, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni desde luego en América Latina.
Además, se están realizando esfuerzos bastante sustanciales para garantizar que no aparezcan, ya que la élite liberal está marginando activamente a todos los líderes conceptuales potenciales que van en su contra. Y aquí es donde radica el principal problema de reemplazar a los liberales. Sí, sí, son parásitos y profundamente inadecuados en términos de los intereses de cualquier Estado-nación soberano. Sí, en Rusia, por ejemplo, creen problemas en las relaciones con los Estados Unidos o más precisamente con Donald Trump. También en China con Xi Jinping y también en Japón, un país hiperconservador y la transición a la cooperación económica constructiva. Y hacen esfuerzos titánicos para destruir la Unión Euroasiática. Pero no tiene sentido despedir a los liberales individuales, dado que el sistema institucional de gestión económica y financiera se construye bajo el paradigma liberal. Necesitamos cambiar el modelo de gestión en sí. Pero esto requiere centros alternativos de pensamiento conceptual que construyen dicho sistema. Si intentan hacerlo sin tener ideas conceptuales, obtendrán o obtendremos una reforma administrativa absolutamente inoperante e ineficaz. Los protagonistas del imperio anglo-veneciano han hecho todo lo posible para tratar de convencer al mundo de que el futuro mundial depende de la restitución de su abusivo sistema financiero. Ellos nos inducen a centrarnos en cuestiones que tienen relativamente poca importancia, como las primas de los banqueros y ciertos temas contables, mientras los depredadores financieros siguen robándonos sin que nos demos cuenta. Nos hacen creer que los necesitamos, aunque nos aboguen a una terrible austeridad fascista, a un gobierno global y también a un genocidio. La auténtica reforma pasa por poner fin al sistema monetario imperial, acabando con su control sobre la emisión y el precio del dinero y también sustituirlo por sistemas del crédito soberano. Implica acabar con el poder de los bancos centrales privados, empezando por la Reserva Federal Americana. Deberíamos erradicar todo lo que apesta a globalización. Esto es una parte de la salida. Otra, la necesidad a corto plazo de crear una estructura del gobierno y un sistema de gestión para tareas conceptuales. Si podemos conseguirlo, la imagen puede cambiar fundamentalmente. Es una tarea planetaria. Pero para esto necesitamos restaurar los centros conceptuales no liberales alternativos, sin los cuales es absolutamente imposible construir instituciones gerenciales y establecer objetivo. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stulin. Hasta la semana próxima.